¿De dónde viene eso de parar la olla, Daniel? Bueno, es del 1900. Es verdad que en algunos lugares de la Argentina se usa todavía. En realidad, por confusión, muchos dicen pagar la olla, como diciendo pagar lo que hay que poner en la olla. Claro. Era, Tenemos que pensar en esas ollas de tres patas, grandes ollas, que en general se tenían en los ranchos dadas vueltas hacia abajo por cuestiones de higiene, para que no le entraran bichos y se mantuviera limpia. Recién cuando conseguían comprar alimentos, iban a poder parar la olla, dar la vuelta, ponerla sobre sus tres patas y cocinar. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Pasa el tiempo, pero las buenas entrevistas quedan. Y cuando en noviembre de 2020 me tocaba conducir por un tiempo el programa de Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario, con sentido común, el tradicional con sentido común, tenía la chance de entrevistar a Daniel Balmaceda, periodista y escritor, sobre el reciente libro que en ese momento publicaba. Así que no se pierdan de Daniel Balmaceda en una entrevista recobrada de la bóveda de entrevistas imperdibles, como para que quede resguardo de la misma. Daniel Balmaceda, aquí con ustedes. CNN Radio, siempre del lado de la información. Y damos vuelta de página literal, porque vamos a sumar en conexión a un escritor, a un periodista, un especialista en historia, redactor, editor de montones de revistas, noticias, El Gráfico, Newsweek, Aire Libre, La Primera, periódicos de la historia. Lo leen, lo escuchan, lo ven. Escribe y publica asiduamente. Yo tengo en mis manos uno de sus libros anteriores que a mí me gustó mucho, Historias insólitas de la historia argentina. Ahora está publicando su más reciente libro, El apasionante origen de las palabras. Por eso tenemos el gusto de sumar aquí a este programa para charlar unos minutos a Daniel Balmaceda. Daniel, ¿cómo estás? Garrett te saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por el llamado. Gracias a vos por dedicarnos unos minutos para compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Nuevo libro, Daniel, El apasionante origen de las palabras, donde haces un recorrido sobre los orígenes de un montón de palabras que utilizamos a diario, otras quizá no tanto, y que no siempre nos detenemos a pensar de dónde vienen, por qué las decimos, qué significan. Claro, porque hay muchas palabras, hay muchas frases también que tienen historias interesantes, muy atractivas, y por eso me parece que, si bien no es lejos de ser un diccionario o digamos, son capítulos contando historias de palabras, creo que hay muchas que vale la pena conocer, difundir y entretenerse sabiendo un poco más sobre sus orígenes. Daniel, ¿cómo fue que se te ocurrió, cómo fue que te inspiraste para empezar a desandar este camino y para empezar a escribir sobre el origen de las palabras y de los términos, muchos que a lo mejor son bastante argentinos además? Teniendo en cuenta que me dediqué al periodismo y después a escribir libros de historia, la utilización de la es algo habitual para los que comunicamos, en todos los formatos de comunicación. Entonces tenemos una familiaridad y un gusto por el vocabulario bastante especial. Y eso hizo que mis investigaciones de historia, leyendo documentos más antiguos, periódicos de otros tiempos, cartas, etcétera, bueno, me entusiasmé con los giros o las formas en que se utilizaban algunas palabras de manera diferente a lo que lo hacemos nosotros ahora. Repasaba algunos de tus artículos más recientes, donde dabas algunos de los ejemplos de los temas que tratás. Hay un montón de frases que uno las ha dicho, que las ha heredado, que se las escuchaba a sus familiares y que quizá no se ha preguntado exactamente qué significan, de dónde vienen. A ver, una de las más comunes, vos la tratás muy bien, estar en Pampa y la Vía, por ejemplo, Daniel. Son cuestiones que uno las da por sentado, pero que tienen su origen, ¿no?
Claro, exacto, porque en Buenos Aires, cerca de la cancha de River, había un hipódromo, diría a fines del siglo XIX, y vos para ir a ese hipódromo tenías que hacer una combinación de tranvías. El primero te dejaba justamente en la calle Pampa, y en la estación del ferrocarril Barrancas de Belgrano, y de ahí hacías el segundo tranvía. Ese segundo tranvía te vendía el boleto de ida y vuelta. Cuando perdías todo, tenías lo único que te quedaba era el boleto de vuelta y terminabas ahí parado en Pampa y la Vía, donde había casas de empeño, digamos, alguna forma para volver ibas a conseguir. Pero justamente el significado se lo dieron los burreros, que muchos de ellos les pasó de quedar ahí parados en Pampa y la Vía. Esa es muy sorprendente, además, Daniel, porque incluso yo me enteraba hace algunos años que hasta la idea de la pampa, la noción de la pampa la usan en otros idiomas, en otros países. En Alemania dicen en la pampa como si fuera un lugar alejadísimo y no han visitado jamás ni la pampa, a lo mejor los alemanes que la usan, cómo van variando también las cosas de lugar en lugar, de país en país, de generación en generación. Hay otras tantas que también son muy llamativas. Hay una frase del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de este año, que yo no me lo olvidé más, que era una terminología que no suena extraña, pero que yo no la escuchaba muy seguido, pero que también vos conocés el origen. Esto de parar la olla, cuando él hablaba de la cuarentena, de que no le iba a prohibir a la gente que salía a trabajar, que la que tenía que parar la olla. ¿De dónde viene eso de parar la olla, Daniel? Bueno, es de 1900. Es verdad que en algunos lugares de la Argentina se usa todavía. En realidad, por confusión, muchos dicen pagar la olla, como diciendo pagar lo que hay que poner en la olla. Claro. Tenemos que pensar en esas ollas de 3 patas, grandes ollas, que en general se tenían en los ranchos dadas vueltas hacia abajo por cuestiones de higiene, para que no le entraran bichos y se mantuviera limpia. Recién cuando conseguían comprar alimentos, iban a poder parar la olla, dar la vuelta, ponerla sobre sus 3 patas y cocinar. Te pregunto y te hago el giro al revés, que tiene que ver con el investigativo, Daniel, que tiene que ver con todo el trabajo que vos tenés que poner antes de ponerte a escribir. ¿Cómo haces para investigar todas estas cosas y te uso una de las frases y que no te vendan un buzón, Daniel? ¿Cómo haces? Bueno, en general hay mucha trampa porque hay historias de palabras y de frases que nosotros usamos habitualmente, cuyas explicaciones nos aparecen en las redes sociales. Yo soy bastante usuario de Instagram, del resto de las redes, y ahí te das cuenta claramente de que hay historias fantásticas pero que no son reales. Y cuando empezás a buscar, a hacer, digamos, la investigación, te das cuenta de que hablan de tiempos diferentes. Mira, una muy común, pero muy común, es decir que el cornudo es porque en la época medieval los señores feudales iban a visitar a señoras y ponían un cuerno en la puerta para que estaban allí. Bueno, no, en realidad la palabra se utiliza desde la época del Imperio Romano, es decir, mucho más atrás en el tiempo, y tiene que ver más con la cabra, con el macho, con el cabrito, con cualquier tipo de caprino, y porque la hembra suele ser bastante, vamos a decir, sociable, bastante dada, y entonces el macho como que comparte, digamos, la hembra con otros machos. Y de allí, en la época de los romanos, ya se hacía el gesto de vos tenés cuernos como... Claro, sí, el gesto con las manos. El gesto con las manos, exactamente. Entonces, desde allí nos viene. Entonces, cuando vos lees en la Edad Media, no nada que ver. En la Edad Media ya la frase tenía 8 siglos. La palabra ya se llama 8 siglos antes. Entonces, así como vas detectando, es como vas a decir que no me vendan un buzón. Daniel, ¿hubo alguna palabra que te sorprendiera muchísimo o alguna frase que te sorprendiera muchísimo cuando te pusiste a investigar, que a lo mejor vos no te hubieras imaginado ese origen o que quizá era completamente distinto a lo que vos habías creído a lo largo de tu vida que significaba? Bueno, por supuesto que muchísimas. En este momento estoy recordando el verbo borrar. Vos sabés que lo que ocurría es que antes de que existiera la goma de borrar, la forma que vos tenías
de corregir un escrito. Imagínate que hablamos de épocas de textos que se escribían sobre, no sé, papiros, pergaminos, etcétera. La forma de corregir era hacer un manchón de tinta. Claro. Equivocabas y en vez de, no tachabas, directamente hacías un manchón de tinta como para que esa frase, que eso con los documentos más antiguos lo ves bastante en forma bastante habitual. Bueno, y justamente lo que se formaba era una borra de tinta, igual que una borra de vino, o una mancha que se llama borra. Y de ahí nos viene el verbo borrar, fíjate que nada que ver, o sea, de la borra de la tinta que se formaba terminó surgiendo un verbo que indica una cosa completamente distinta, ¿no? Eliminar, como es la goma de borrar ahora. Ahora, también debes haber ido notando en esta profunda investigación, Daniel, la evolución del lenguaje, ¿no? Cómo va cambiando y cómo va tomando forma en base al uso que le da la gente, ¿no? Porque ahí nos acabas de dar un ejemplo de una cuestión que había una palabra original, el tema de la borra que quedaba con la tinta y que después pasa a borrar. Va cambiando mucho a lo largo del tiempo según cómo lo vayamos usando, ¿no? Bueno, y además se van comprimiendo. Por ejemplo, vos tenés una frase muy habitual que es por si las moscas, que es decir, para dar un ejemplo, che, lleva el paraguas, ¿para qué le llevar el paraguas? Si no, bueno, llevarlo por si las moscas, se dice, ¿no? Y la frase, vos, la verdad es que mucho sentido no le encontrás. La realidad es que hace unos 100 años se decía, un poco más, se decía, por si las moscas pican, que significaba, mirá, no tendría que pasar, pero imagínate que si las moscas picaran. Bueno, entonces, hoy ya se ha reducido porque están, digamos, a través del tiempo, se entendía tan claramente que no hacía falta decir la frase entera, por si las moscas pican, entonces decía directamente por si las moscas, y nosotros ya la tenemos incorporada de esa manera. Hay otra, Daniel, que usamos mucho y que incluso a veces nos preguntamos si se escribe toda junta o separada, que es no hay tu tía que valga, ¿no? Ya que estamos ahí con frases típicas bien argentas. Sí, bueno, ella tiene también muchísimos siglos. O sea, es que en realidad la frase es no hay a tu tía que valga. Y la tutía era una pomada, un ungüento que se utilizaba en la época medieval para como cicatrizante. Imagínate que en aquel tiempo estaban todos plagiados y cortados por todos lados, así que se usaba mucho. Bueno, la frase no hay a tu tía que valga es a por la cantidad de vidas que tiene, no hay a tu tía que valga, como diciendo, no, por más a tu tía que le pongamos, y después nosotros lo transformamos a través de los siglos en no hay tu tía que valga, como si tuviera algo que ver una tía, siempre tenemos la idea de no hay una tía que te salve en esta, pero no tiene nada que ver, es una pomada. Hay algunas que uno se los figura los orígenes, ¿no? Como lo de la emboscada, yo alguna vez leía, corregime si me equivoco, que tenía que ver porque se los encerraba en los bosques originalmente, capaz que no, viste que eso uno nunca sabe. Pero hay otras que vos también rescatás que son en inglés en este libro, Daniel, y que las hemos traído y las hemos adaptado a nuestra forma de hablar, las usamos. Hay una que en estos años y en este año en particular pandémico en el que el trabajo fue desde casa, los deadlines, ¿no? Que son esas fechas límite que uno tiene, pero imagino que debe ser un poco más cruento el origen, ¿no? Exacto. Bueno, primero que emboscada estás en lo correcto. Las emboscadas eran en los bosques, de la misma manera que los mareos eran en el mar. Después se fue extendiendo de forma mucho más amplia de cada una de esas palabras. Pero sí, el deadline era una marca que se ponía en las cárceles en la guerra civil de Estados Unidos. Una línea justamente que se llamaba línea de la muerte y que hacía que cualquier preso que traspasara esa línea le disparara a los guardias, como para que no se acercaran a las paredes de la prisión. Y estuvieran todos en los patios, digamos, más bien a la vista. Y de hecho, si te caías, te disparaban. Te caías del otro lado de la deadline, te disparaban. Bueno, este tema se descubrió, digamos, en un juicio bastante escandaloso, y después se empezó a utilizar en el campo del periodismo y de la publicidad como la línea justamente la línea hasta donde se puede llegar.
el límite hasta donde se puede llegar, y hoy lo seguimos usando de esa manera. Por eso también puse, y esto es importante que te lo aclare, también incorporé en el libro un montón de frases que por algo o palabras que utilizamos en inglés, porque porque el libro se ocupa más de todo el vocabulario que nosotros utilizamos, no del idioma español específicamente. Nadie dice mercadeo. Claro, no, acá en Argentina ni locos. Claro. Es más, te diría, ni a palos. Ni a palos. Bueno, porque justamente, porque decimos marketing, y todos entendemos el concepto marketing mucho más rápido, pero si tuviéramos que hablar español correcto, deberíamos ser mercadeo. Bueno, el libro tiene esas cosas. Y ahí me hiciste acordar, tomarse el palo, que es algo que a nosotros nos parece muy moderno o muy cercano en el tiempo, tendrá 300 años. En las corridas de toros, vos lo que hacías era protegerte del toro, tenías como una protección que eran palos, y tomar, en España se utilizaba mucho como ir, por las cuestiones de tomar viento para navegar. Bueno, entonces tomarse el palo era justamente ir a protegerse, a guarecerse atrás del palo, irse. Y también de ahí viene tomarse el olivo, porque los palos, esos eran hechos con troncos de olivos. Así que tomarse el olivo, tomarse el palo son muy españolas. Y hay otra que me intriga mucho, Daniel, y que realmente no conozco el origen y que se usa mucho para las cuestiones más románticas, dar bolas. Y no necesariamente para las románticas, pero viste que a veces dicen, no me dio bola tal muchacha. ¿Esa de dónde viene, dar bola? Bueno, sí, por supuesto que es más amplia todavía que solo las cuestiones románticas, porque por ahí, viste, vos tenés algún proyecto, una propuesta y no te dan bola. Bueno, pero es del billar. En realidad esa es muy local, es muy nuestra. En el billar, cuando los jugadores más experimentados, digamos, en la terminología de ellos, dar bola era dar el turno al otro, ¿no? Se te complicaba a vos la jugada, y entonces se la complicabas al otro y le dabas bola, pero se la dabas complicada. Bueno, pero esa terminología la terminamos usando para cuando llegaban jóvenes, adolescentes a los bares, y le avisaban al mozo, a estos no les des bola, era que no les entregues las bolas para jugar, porque iban a romper los paños, no sabían jugar, gritaban, eran escandalosos, entonces era una manera de sacárselos de encima, no darles bola. De ahí nos vino, y también inclusive de ahí terminó generándose no dar bolilla, que no tiene que ver, como también se supone muchas veces, con los exámenes, etcétera, sino que es también una desviación de la bola. Daniel, te había preguntado cuál te había sorprendido al investigarlo, el libro. ¿Hay alguna que no conocieras, pero que sumaste a tu hablar habitual mientras lo escribías? Bueno, en general no, porque las palabras que voy sumando no forman parte, digamos, de una investigación en que me las encuentro por allí, sino que, por él, estamos hablando vos y yo escucho una palabra, que decís vos, que digo yo, como que me queda, viste, como que la atrapo ahí en el aire, me la guardo, porque sospecho, digo, esta palabra debe ser por acá, por allá, y después me pongo a investigar. Así que en general parto de ya palabras que estoy escuchando, leyendo en algún lado, o formando parte de una charla de amigos, así es. Con el oído atento siempre. Exactamente, bueno, sí, exactamente. Ya estoy muy acostumbrado a eso, a estar bastante atento. Y después, digamos, a veces es un dolor de cabeza, porque por ahí buscas y buscas. A mí me pasó muchos casos de palabras que no les encontraba la vuelta, y que me costaban mucho, diría, tal vez años en tratar de develar por dónde venían, ¿no? Hay una que creo que conozco el origen, Daniel, y que siempre me ha resultado muy interesante, y te lo digo, te la conecto después con lo siguiente. Los secretarios, sí, y las secretarias que estamos tan acostumbrados a utilizar esa palabra, era porque guardaban secretos, ¿no, Daniel? Bueno, el secretario es una persona de extrema confianza, y justamente el secretario era el que podía, como vos decís, guardar los secretos, definitivamente.
Y ahora lo que sí no tiene que ser secreto, Daniel. Si la gente que nos está escuchando quiere comprar tu libro, adquirirlo, ¿cómo puede hacerlo? Que es de editorial sudamericana y que se llama El apasionante origen de las palabras. Bueno, te agradezco. No sé, por supuesto, en Rosario tengo muchas librerías amigas, ya están todas esas librerías. No quiero nombrar algunas porque por ahí me olvido de otras. Pero en las librerías clásicas de Rosario está, por supuesto. En esta época podés comprar por delivery, o sea, te llegan los libros a tu casa, y también, por supuesto, hay páginas dedicadas a la venta digital, y si no querés comprar el papel, también lo puedes comprar en digital. Perfecto, Daniel. Entonces ya lo pueden comprar físicamente, yendo a las librerías, lo pueden comprar de manera online, de manera digital. Lo que contamos y lo que charlamos es apenas algunas pocas páginas de todo el contenido que tiene el libro, es decir, para que nadie se sienta spoileado. Ahí agregamos otras que usamos del inglés. Y te agradecemos un montón por este contacto y por estos minutos. Te mando un abrazo grande y gracias por el llamado. Muchas gracias a vos, Daniel. Ahí hablamos con Daniel Balmaceda, periodista, escritor, especialista en historia. Acaba de publicar su nuevo libro, El apasionante origen de las palabras, en Sudamericana. Ya saben, ya se encuentra en librerías, es de este mes de noviembre, y trata sobre esto de lo que charlamos, sobre el origen de las palabras y de las frases que utilizamos habitualmente, que tienen mucho que ver con el hablar de los argentinos, y lo charlamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.